Luis XIV, también conocido como el Rey Sol o Luis el Grande, fue rey de Francia y de Navarra desde 1643 hasta su muerte con 76 años de edad y 72 de reinado. Cuando el Rey Sol cumplía 60 años de reinado, un hombre misterioso murió en la Bastilla. Llevaba encarcelado 34 años y su rostro estuvo siempre oculto a los demás por una máscara de terciopelo. En una carta escrita por una princesa de Francia en la corte de Inglaterra, se habla del antiguo prisionero. Durante muchos años, un hombre ha vivido enmascarado en la Bastilla y enmascarado ha muerto. 2 mosqueteros estuvieron siempre a su lado, con orden de matarle si se despojaba del antifaz. Alguna grave razón existía para esto, ya que, por otra parte, siempre ha estado bien tratado, cómodamente alojado y se le ha dado cuanto necesitaba. Nadie logró jamás descubrir su identidad. Alejandro Dumas, que ofreció su versión romántica del caso en El hombre de la máscara de hierro, divulgó la creencia de que el prisionero no identificado era el propio Luis XIV o un hermano gemelo. Pero los hechos conocidos apuntan hacia una explicación aún más extraña del misterio. Desde el instante en que en 1699 fue apresado en el puerto de Dunkerque, estuvo sometido a extremada vigilancia. Al ingresar en la prisión de Piñerol cerca de Turín, entonces parte de Francia, el gobernador Saint-Mars recibió la escueta orden: habréis de amenazarle de muerte si alguna vez se le ocurre dirigiros la palabra sobre algo que no sean sus necesidades cotidianas. Cada vez que Saint-Mars cambiaba de destino, llevaba consigo a su prisionero en una silla de manos que era sellada con papeles opacos para ocultarlo a la vista de los curiosos. Se dice que en uno de los traslados estuvo a punto de fallecer de calor. Más tarde, Saint-Mars fue nombrado director de la Bastilla y, una vez más, a los 30 años de cautiverio, recibió la advertencia de que tomara cuantas precauciones resultaran necesarias para que el prisionero no fuera reconocido. Al parecer, la máscara tenía más de precaución que de castigo. Sin embargo, no se comprende la razón de tales cautelas, puesto que ninguna persona conocida fue echada de menos durante aquel periodo. Por ello, se ha dicho que quizá el encarcelado tuviera un parecido sorprendente con alguien importante y que este parecido pudiera resultar embarazoso. Quickscoot, político e historiador, propone una atrevida hipótesis que concuerda sin embargo con todos los hechos conocidos. El cautivo pudo ser el verdadero padre de Luis XIV. Por espacio de 14 años, en los 22 de su matrimonio, Luis XIII y Ana de Austria no habían tenido descendencia. El cardenal Richelieu, que a la sazón manejaba los resortes del poder en Francia, deseaba que el rey tuviera un heredero que fuera controlado también por su propia facción. Durante años, el rey y la reina habían vivido separados, pero Richelieu consiguió de ellos al menos una reconciliación aparente y, ante la sorpresa de todo el país, la reina dio a luz a un hijo en 1638. Como la real pareja no tenía descendientes y se detestaban en grado sumo, no resulta imposible que Richelieu persuadiera a la reina a consentir que, en vez de su marido, algún apuesto noble le engendrase un hijo. En el París de entonces vivían numerosos descendientes ilegítimos del licencioso Enrique de Navarra y por tanto hermanastros de Luis XIII. No sería preciso entonces buscar fuera de la corte sangre borbónica. Richelieu pudo haber hallado fácilmente un joven Borbón complaciente y bien parecido, persuadiendo a la soberana de que no había otro modo de salir del dilema. Solía decirse en palacio que el pequeño Luis, fuerte y activo, era muy distinto de su padre. Según la expresada hipótesis, el padre del futuro Luis XIV fue enviado al extranjero, muy posiblemente a la colonia francesa de Canadá.
Al cabo de los años quizá regresara a Francia, imaginando que el asunto estaba olvidado, o confiando lograr una pensión u otros favores de su hijo, el ya entonces omnipotente Rey Sol. Pero el noble caballero se asemejaba tanto al monarca de Francia que su aparición habría representado un serio embarazo para la corte y una amenaza contra el trono. La solución más directa consistía en asesinarlo secretamente, pero tal alternativa no llegó siquiera a plantearse. Luis XIV no era un ser escrupuloso, pero jamás se hubiera avenido a matar a su propio padre. Solo quedaba el entierro en vida, una existencia confortable pero totalmente apartada de cualquier contacto humano, excepto el de los carceleros. Murió como había vivido, desconocido y sin rostro, con su anonimato prolongado hasta la tumba. Como todos los que acabaron su vida en la Bastilla, fue sepultado bajo un nombre supuesto. Quien quizá haya sido padre del Rey Sol es citado en los registros como Eustaquio Duguet, ayuda de cámara. Además de la conocida teoría de un posible gemelo del rey Luis XIV, hay otras dos que han impresionado a los historiadores por su posible veracidad. Una de ellas, según el historiador inglés Roger MacDonald, tiene que ver con el mosquetero D'Artagnan. Este, según platica MacDonald, fue herido en Maastricht en 1673 y habría sido enviado a la prisión de Pignerol, donde la máscara lo habría ocultado a los ojos de los mosqueteros que lo vigilaban. La prueba, según el historiador inglés, sería el libro Memorias de D'Artagnan, escrito por Gatien de Courtils de Sandras, quien pasó 9 años en la Bastilla entre 1702 y 1711, coincidiendo con D'Artagnan. MacDonald cree que la fuente de Courtils fue el propio mosquetero. La otra teoría dice que en 1890 llegaron a manos de Louis Gendron, un historiador militar francés, algunas cartas codificadas que pasó a Etienne Basseries del Departamento de Criptografía del Ejército francés. Después de 3 años, Basseries pudo leer algunos de los mensajes en el Gran Código de Luis XIV. Uno de ellos se refería a un prisionero a quien identificaba como el general Vivien de Boulogne. Una de las cartas escritas por François de Louvois hacía referencia específica al crimen de Boulogne. En el sitio de Cuneo, de Boulogne estaba preocupado por la llegada de tropas enemigas desde Austria y ordenó una apresurada retirada. Esta se hizo dejando tras de sí sus municiones y hombres heridos. Luis XIV estaba furioso y en una de las cartas ordenó específicamente que a de Boulogne se le condujera a la fortaleza de Pignerol, donde debía ser encerrado en una celda y custodiado en la noche. Se le permitiría caminar por las almenas durante el día con una máscara puesta. Las fechas de las cartas se ajustan a las fechas de los registros originales sobre el hombre de la máscara de hierro.